Son las 9 de la mañana con 55 minutos y ya estamos de regreso en Matinal Nuestra Casa para seguir acompañándote. Y como bien lo habías adelantado antes de separarnos en esa pausa comercial, queremos hablar de materia de salud sexual y reproductiva, pero centrándonos en las personas mayores. Adultos mayores de 60 años que en nuestro país son cada vez más y van a ser cada vez más. Se proyecta que incluso de aquí al 2030 ya la población de adultos mayores supere a los menores de 15 años, por ejemplo, en nuestro país. ¿Qué es lo que pasa con esta población y el sexo? Se lo preguntamos a Carito Bascur. Ella es matrona y doctora en Ciencias de la Salud. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien. Contentos de tenerte acá y de hablar sobre esta temática porque por lo menos ya se habla más de la salud sexual y reproductiva desde el punto de vista también de salud mental, no solamente de lo que significan las enfermedades o la parte negativa finalmente del no cuidarnos. Y aquí estamos hablando de temáticas que, claro, como dice Cami, nos van involucrando cada vez más, porque ya un adulto mayor no es lo mismo que hace 20, 30 años atrás, desde todo punto de vista. Y hoy día vemos cómo muchas personas se vuelven a casar, se vuelven a enamorar, encuentran pareja, y hay que abordar esta temática también, pues. Sí, es un tema que cada vez se está abordando mucho más que antes, que un par de años atrás. Así que igual es positivo desde ese punto de vista porque ya, bueno, todavía hay mitos, todavía se cree que ya entrando a cierta edad los adultos y las adultas mayores ya no tendrían sexualidad, entre comillas. Y no es así. Obviamente va cambiando. Si hablamos netamente de lo que es el encuentro sexual, puede cambiar, pero no es que no haya, no exista, existe. De hecho, cuando uno conversa con las parejas, con los adultos mayores que se mantienen en pareja o no incluso, tú conversas con ellos y tienen sus contactos, tienen sus encuentros sexuales por ahí. Y de hecho también hay falta también de conocimiento por parte de ellos. Por ejemplo, un tema bien aislado, pero que también es preocupante, el tema de las ITS, por ejemplo, que ellos piensan algunas que no les podría ocurrir. Y eso también es preocupante, por una parte. Pero de que sí tienen actividad sexual, tienen. Sí. O sea, eso hay que sacarlo de plano de que no tienen. ¿Es diferente? Sí, pero de que tienen. Sí, porque además hay que considerar que la actividad sexual no es solamente el acto penetrativo. Exactamente. Hay muchos otros aspectos que son parte de la vida sexual. Ahora, yo me pasé de 3 pueblos, dije de aquí al 2030. No, es mucho antes, 25. De aquí al otro año. Sí. De aquí al próximo año 2025. Sí. Un año más y la población de adultos mayores va a superar a la de menores de 15 años en nuestro país. Eso es bastante impresionante, porque claro, cómo va cambiando también la demografía en Chile. Ahora, con respecto a lo que ocurre con la sexualidad, tú bien lo decías, de hecho, la encuesta nacional de vida sexual en la vejez del año 2016 nos daba cuenta de que al menos 1/3 de la población de adultos mayores en Chile tiene vida sexual activa. Sí. Probablemente a la fecha de hoy nos encontramos con una población mucho mayor porque además ha crecido también. Sí, mira, a mí me ha tocado la fortuna de... Bueno, a mí me gusta trabajar con adultos mayores, o sea, siempre he tenido como afinidad con ellos. Y he participado en talleres de sexualidad. Hace poquito estuve trabajando en un taller en San Pedro con las distintas juntas de agrupaciones de adultos mayores donde tocamos el tema de sexualidad y conversamos mucho el tema y claramente ellos agradecían la instancia de poder conversar. Ya que hay muchas dudas, hay muchas interrogantes, preocupación, pero ahí uno se da cuenta obviamente que la propia población, la propia sociedad los minimiza en ese sentido. ¿Infantiliza también? Exactamente, los infantiliza, los minimiza, como ellos van a tener prácticas sexuales que no necesariamente son penetrativas, como bien dices tú, y ellos se reconocen de cierta forma que son potencialmente sexuales, ¿ya? Pero que también sienten cierta vergüenza de manifestar esto porque la sociedad de cierta forma los ve como que no deberían. No sé si me explico, ¿ya? Entonces, obviamente nosotros como sociedad también tenemos que conversar el tema, como lo estamos haciendo ahora, y verlo como algo natural. Y obviamente, como lo dicen las cifras, el próximo año ya
la mayoría de la población va a ser más adulta mayor que los jóvenes, entonces la sexualidad, y lo otro que la sexualidad es transversal, se presenta en todo el curso de vida y no termina por el tema de no poder reproducirnos, sino que esto continúa. Por eso lo hablábamos como un tema y lo hemos hablado como un tema también de salud mental, finalmente, como salud como pareja, salud personal, salud emocional, todo un tema que involucra este tipo de relaciones. Y ahí te pregunto, ¿hay un antes y un después con la llegada del Viagra al mundo? Sí, a ese punto quería llegar porque también reconocen sus fortalezas y sus debilidades. O sea, cuando tú conversas con las agrupaciones o con las personas que ya entran en esta edad, ellos reconocen y ellas reconocen, por ejemplo, los cambios que hay en los genitales, hablando de la genitalidad propiamente tal, esta sequedad vaginal que existe, no es que sea un mito, eso es la sequedad vaginal y también la disfunción eréctil. Esto ocurre así y es. No es que no vaya a ocurrir y de que hay un grupo que es minoritario, no, esto es parte de la biología nuestra y va a tener que ser así. Entonces la sequedad vaginal obviamente va a generar que hay un rechazo al contacto sexual, obviamente porque hay dolor, ¿no es cierto?, la penetración, etcétera, y eso también va a afectar el encuentro sexual. Sin embargo, si nosotros conversamos de esto y todas las alternativas que pueden existir para evitar el dolor, obviamente va a generar que la pareja no sienta ese temor y pueda conversar del tema. En el caso del hombre, el tema de la disfunción también, ellos saben que está presente y que si a este le sumamos todas las enfermedades crónicas, por ejemplo la diabetes, que es muy frecuente en este grupo, también lo conversan de una manera muy natural. El Viagra sí, es como una ayuda y otros remedios más, o sea, tú conversas y te dan una lista de remedios de caseros y todo que utilizan para ayudarse en esa área. ¿Hay un antes y un después en la salud sexual de los adultos mayores? O sea, si tú conversas, no hay estudios, ¿ya? Pero si tú en la cotidianidad, sí hay un grupo que lo utiliza. Obviamente tiene que ser con un especialista por todos los factores de riesgo y por todos los efectos adversos que puede tener. Pero en este grupo, que yo creo que sería bueno hacer un estudio, es porque ha sido acompañado, tiene un grupo donde se conversa del tema con sus propios pares, con profesionales. O sea, ha sido asesorado. Ha sido para asesorado, llegar exactamente. a esta solución. Sí. Y perdón, Ahora, te digo Carito, Viagra porque esa es una marca nomás. Es la marca, sí. Está el medicamento Sí. derivado que es otra Sí, cosa. sí, sí. Ahora, Carito, Sí. con respecto a los cambios físicos que pueda tener una persona mayor, ¿cierto? Hablamos de la disfunción eréctil en el caso de los hombres, tú nos hablas de sequedad vaginal, pero también hay otras cosas que pueden pasar en la anatomía femenina. El acortamiento de la vagina, Sí. el adelgazamiento de los labios vaginales. ¿Nos Sí. puedes explicar un poquito de eso? Sí, esto ocurre a medida que empieza a disminuir el estrógeno, que es el que a nosotros nos ayuda bastante. A partir de el hipoestrogenismo que empieza a ocurrir ya alrededor de los 50 años, la vagina se empieza a cortar, ¿ya? En promedio mide 7 centímetros de largo, eso es en promedio, puede ser un poco más largo, un poco más corta, pero producto de este hipoestrogenismo los tejidos se empiezan a cortar y la mucosa se empieza a alisar, ¿ya? Las paredes vaginales son rugosas, cuando uno hace un tacto se siente así como rugosidad, ¿ya? Con la vejez se empiezan a alisar las paredes, son más lisas y más secas, ¿ya? Y son más cortitas y más estrechas. Entonces, si no hay una preparación, y aunque exista esa preparación, igual cuesta que se lubrique. Entonces, si se va a tener una relación sexual penetrativa, obviamente va a ser mucho más doloroso que antiguamente o que años anteriores. ¿Ya? Se pueden utilizar ayudas, sí, hay lubricantes a base de agua, pero también a base de otro tipo de material que obviamente también tiene que ser asesorado también por las alergias que podría generar este tipo de lubricante. También se pueden usar a base de estrógeno, pero también tiene que ser asesorado para minimizar todo este tipo de
de molestias, ¿ya? Porque si no se va generando este círculo vicioso, el dolor, no quiero tener relaciones sexuales, etc. Pero también hay que pensar que no solamente la actividad sexual tiene que ser con penetración, obviamente. También se pueden usar juguetes sexuales, todo ese tipo de materia, que ahí también tenemos un nicho que falta explotar un poco más, porque también ahí en la población está como un poquito cerrada todavía a ese tema. Sí, hay varias temáticas que se pueden abordar Sí. y claro, podemos ir desde ya preparándonos desde todo punto de vista para llegar a una buena vejez finalmente, Sí. cuidándonos desde este momento. Con respecto a lo que hace la naturaleza, no hay mucho que poder hacer como dices tú, pero ¿cómo podemos ayudar a nuestro cuerpo a ir llegando de mejor manera a ciertas edades también? Lo que siempre hablamos acá, el tema de la actividad física. Eso es como clave en todos los grupos etarios, en todos. Y en los adultos mayores, que no son tan... Porque uno cuando dice adultos mayores como que se imagina un abuelito. No. O sea, ya todo eso ha cambiado, ya no es el abuelito así, no. Tú te enfrentas a un grupo de adultos mayores y son personas muy autovalentes, se ven bastante bien. Entonces, no hay que minimizarlos ni infantilizarlos, como tú decías, sino que tratarlos como un igual, obviamente que tienen mucho más experiencia que nosotros, obviamente, y eso hay que utilizarlo como una gran fortaleza. La actividad física es fundamental, porque eso en la parte sexual va a ayudar bastante, mucho, y eso sí que está estudiado, el tema de la actividad física. La alimentación tiene que ser saludable, sí o sí, para evitar las enfermedades crónicas, y de esa forma también va a fortalecer igual el funcionamiento general del organismo, y eso también va a ayudar a que disminuyan las disfunciones sexuales, que también son comunes. Y eso también va a repercutir favorablemente en la salud mental, porque aquí es un conjunto de factores, la salud mental, la salud sexual, y ahí todo eso, si nosotros lo potenciamos positivamente, va a generar que vivan una sexualidad plena, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que aquí generar estrategias que van de la mano finalmente de la educación. Que eso es lo que a mí me quedó más marcado en el último taller que participé en San Pedro, que lo que más me decían es estas personas que a mí me generaron un cariño muy, muy importante, que por qué todo esto no lo enseñaron cuando ellos eran más jóvenes. Y algunos se emocionaban, decían, ¿por qué a mí esto no me lo dijeron cuando yo era más joven para yo tener una sexualidad más plena? Entonces yo le decía, no, pero nunca es tarde, si ahora también pueden tener una sexualidad plena, nunca es tarde. Pero eso, entonces yo decía, ¿por qué no nos damos cuenta de que aquí la educación sexual es lo básico para que podamos tener una sexualidad plena en todas las edades y sobre todo en los adultos mayores? Sí, importante lo que tú mencionabas respecto de que somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Sí. O sea, que nosotros estemos aquí hoy día conversando es producto de que nuestros padres tuvieron relaciones sexuales. Claro. Y así con toda la humanidad. De ahí en adelante, los niños tienen exploración sexual, sienten placer de manera distinta, por supuesto, porque no lo asocian a lo que nosotros en la etapa adulta lo hacemos, ¿no? Sí. Hay inocencia de por medio, pero hay exploración de todas maneras de sus cuerpos. Qué importante eso que mencionas, Caro. Ahora, con respecto a estos cambios físicos, también hay enfermedades, hay patologías. ¿Qué pasa con hoy día el paradigma, por ejemplo, médico? Cuando se trata de tratar una enfermedad crónica en una persona mayor, quizás recetar medicamentos que van a bajar la libido, ¿se considera? Porque para muchos será como, bueno, esto le va a bajar la libido, pero a su edad no importa. Sí. Son comentarios que uno escucha. Sí, eso también se conversa bastante, que no se menciona a veces. Ahora, en algunos médicos más jóvenes, más pro de la sexualidad, sí lo dicen, otros no. El tema de que va a tener menos deseo sexual, sobre todo en los fármacos, por ejemplo, para la depresión, que esos son típicos, que pueden bajar el deseo sexual. También algunos medicamentos para la hipertensión, por ahí, también pueden generar algún problema. Y en general las enfermedades crónicas van a generar alguna alteración del deseo sexual en general. Por ejemplo, insisto, el tema de la diabetes, que es como la número 1 hoy en Chile,
eso per se ya va a generar una alteración importante en la respuesta sexual. Entonces, ya sea tenerla y el tratamiento también puede generar una alteración. Por eso es importante, ojalá, evitar llegar a tener ese tipo de enfermedad que se puede evitar. Y a preguntar claro, cuando vayan a tomar algún tratamiento. Y cuando vayan, exactamente, a eso iba, cuando vayan al médico, preguntar. Si no hay que tener vergüenza, sí, yo sé, yo entiendo. Da vergüenza, porque eso es lo que dicen los adultos mayores. A mí me da vergüenza preguntar porque van a pensar como yo, o sea, quizás, ¿qué van a decir de mí que ando preguntando esas cosas? Pero si es normal, si obviamente que tiene que tener actividad sexual. Sí. Entonces preguntar si este medicamento me va a generar alguna alteración de mi función sexual. Y partiendo de la base también de quienes atienden en, no sé, en las farmacias, también a poner esas caras, Sí. de repente... Sí, todavía las ponen. Sí, Sí. es tremendo también. Incluso a uno de repente cuando Sí. va a comprar algo te ponen cara así como la del meme ese del niño. Hay que ir cambiando varias instancias. Sí, se quedan Carito, mirando, claro, tenemos hoy día una necesidad de estar preguntando por este tipo de materia. ¿Y cómo está también la salud pública a la hora de acompañar y asesorar a los adultos mayores en esto? Mira, se están haciendo varios esfuerzos, sí. Mira, el adulto mayor aquí tiene como varios programas en donde se puede ir apoyando el control crónico, el del adulto mayor, las visitas domiciliarias, un gran despliegue, pero en general la sexualidad es la que está mal, o sea, falta apoyo en esa parte, en general, es transversal. No es un tema con el adulto mayor solamente, sino que en todo el curso de vida es un tema en el sistema público. Privado también, yo creo que faltan profesionales, falta trabajar más en equipo, interdisciplinario, cuesta el tema. O sea, hay formación, hay diplomados muy buenos, pero falta la inserción de ese profesional especializado en el sistema público. No existe. En eso yo siento que estamos al debe, no solamente con el adulto mayor, sino que con todos los grupos etarios en general. Sí, hay un factor importante también que tiene que ver con la comunicación de la pareja, ¿no? Porque si hablamos de personas mayores, claro, muchas de ellas quizás están separadas y han encontrado una nueva pareja. Otras pueden seguir con sus parejas, ¿cierto?, desde hace ya muchos años, pero la comunicación ahí es fundamental. Surge como una recomendación también de los especialistas, además de conocer tu cuerpo, conocer lo que te gusta, utilizar juguetes, vibradores, en fin. También está el no perder el contacto físico con tu pareja. Sí. De pronto se tiende a pensar también, o nos enternece mucho, por ejemplo, ver una pareja de personas mayores que se toman de la mano, como que es algo extraño que ocurra. Sí. ¡Ay, qué bonito que todavía lo hagan! Sí. Pero qué importante es eso, no perder la caricia, el contacto físico, hacer cosas juntos como pareja. No somos solamente abuelos de nuestros nietos, también somos marido y mujer tú y yo, ¿no? Sí, sí. O marido y marido, o mujer y mujer. Exactamente, sí, eso también es importante, fomentar el contacto, el tomarse de la mano, el hacerse cariño, demostrarse el afecto con caricia, porque también socialmente no es común. Entonces, es como, si yo digo que la sociedad es la que está media enferma, mal de este tipo de demostraciones de afecto. Sí, es parte de la normalidad, de lo cotidiano, y nosotros también tenemos que aportar para que esto sea cada vez más normalizado. O sea, siempre tendemos a normalizar lo patológico, y lo que es normal lo tapamos. Entonces, esto es completamente sano, normal. Y también el tema del cambio de pareja, de que se separen personas mayores y que tengan nuevas parejas, eso igual a veces como que, ¡oh, pero cómo! O la viudez.
Claro, que quedan viudas y que cómo va a tener una nueva pareja si es viuda. Pobre, ¿cómo? Eso mal visto. No, o sea, son cosas que ya pasaron y que cada persona tiene derecho a rehacer su vida, es parte de. Y ahora, con toda esta carga también que tienen de no haber recibido educación sexual en la época correspondiente, de no haber vivido su sexualidad de forma acorde, a lo mejor mientras estaban en pareja, también viene el tema, a propósito de lo que mencionaba Camila, de los distintos tipos de relaciones. Por ejemplo, las relaciones homosexuales, donde muchos hombres se dieron cuenta que durante mucho tiempo estuvieron aparentando a lo mejor y ahora quieren vivir su sexualidad, hombre con hombre, o mujeres también, que se dieron cuenta que nunca tuvieron una atracción a su hombre y se casaron porque tenían que casarse. ¿Cómo se vive eso también en los adultos mayores? Sí, eso igual es súper fuerte porque ellos están en una sociedad muy heteronormada y están en este momento viviendo como una transición en donde ya se está permitiendo expresarse libremente, donde conozco un montón de casos. Se casaron, hijos y todo, y viven su orientación sexual como corresponde. Pero igual es fuerte, o sea, y sobre todo los adultos mayores porque tienen esta doble carga. De parte de la juventud no es tanto, que percibe esto, no es tanto como el prejuicio, pero sí de su generación, obviamente que sí, y de las personas que no aceptan la diversidad también, obviamente. Y viviendo en Chile igual es complejo, y sobre todo en las regiones. El otro día me hacían un comentario que Concepción o la región del Biobío era más, en ese sentido, aceptaba más este tipo de la diversidad que otro tipo de... que otras regiones del país. Sí. Qué bueno por nosotros, qué bien, y que ojalá que esto se replique en muchas otras partes, pero y además, Carita, hay otro tema, porque si estamos faltos de educación sexual y reproductiva en Chile, todavía estamos más al debe con respecto a la educación sexual y reproductiva pensando en diversidades. Sí. O sea, si no tenemos educación sexual y reproductiva desde la mirada heterosexual, todavía tenemos menos desde la mirada de personas homosexuales o lesbianas, gay, etc. Cuando hablamos de diversidad, también hablamos de identidades de género, ahí todavía se enreda más la cosa. O sea, nos falta mucho, tenemos harto que recorrer para llegar a tener una educación sexual como la gente. Sí, nos falta demasiado. El llamado que yo hago, por favor, a los colegios públicos, privados, es que nos permitan entregar una educación sexual dentro de los derechos sexuales y reproductivos solamente. Nosotros, si vamos a hablar de educación sexual, no vamos a ir a generar una perversión, no, solamente vamos a entregar una orientación en base a los derechos sexuales y reproductivos, que es parte de los derechos humanos, que es el mensaje que yo quiero entregar, porque cada vez estamos recibiendo más cierre de puertas de parte de los colegios. Ahora, este último tiempo, yo creo que en vez de avanzar, estamos retrocediendo. Y en estos tiempos yo creo que eso no puede ser, Y no es tanto, yo le tengo harta fe a la juventud, a los niños, niñas, les tengo harta fe porque son ellos los que están defendiendo bastante la educación sexual. Creo que aquí las autoridades, los docentes son los que están colocando el freno. Los padres igual incluso están defendiendo la educación sexual en algunos lugares. Y qué importante sería escuchar a nuestras personas mayores porque como tú bien dices, Caro, muchos de ellos que participan en tus talleres te dicen, ojalá yo hubiese sabido esto antes. Sí. Eso es lo que a mí más me apena, porque cuando uno escucha estos relatos, uno dice, yo digo, ¿pero por qué? Sí, esto no es lo más sano que uno puede entregarle a la población. Y lo sano es recibirlo de personas especializadas como tú, no dejarle todo internet, donde tú ingresas a internet y vas a encontrar un montón de cosas que tanto le afectan a los adultos mayores como también a los más jóvenes. Tal vez hay una generación ahí entre medio que a lo mejor sabe dilucidar un poquito lo que es verdadero o falso, pero lamentablemente tenemos estos dos extremos donde esa realidad lamentablemente se vive de mala manera. Pero quería preguntarte también con respecto al mensaje a los hombres, porque tú nos vienes a hablar mucho siempre
sobre el empoderamiento de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva, pero hay una edad en la cual los hombres empiezan a dejarse llevar por lo que dice la naturaleza. Y hay un ejemplo muy concreto, por ejemplo, Pato Torres, que con 70 años él se hizo un tratamiento con hormona, con testosterona, y dice que está mejor que nunca desde el punto de vista físico, sexual, emocional. También es un llamado a los hombres a cuidarse bajo esa materia, ¿verdad? Sí, sí, o sea, sí, claro, el Pato Torres como un ejemplo, pero porque está asesorado y todo Por eso, claro. Sí, sí, eso igual es importante, no es llegar y tomar testosterona así. Es que así. a eso voy, Sí. la invitación a que pregunten y se asesoren. Exactamente, a preguntar, a asesorarse. También lo conversamos una vez, hay hartos suplementos que te pueden ayudar en eso, pero siempre con una asesoría médica, no hay que automedicarse. Pero sí, o sea, el hombre también se puede empoderar y tomar las riendas y cuidarse. No es mal visto, o sea, eso también es importante, o sea, siempre como que la mujer es la que tiene que... No, el hombre también se puede empezar a cuidar, tomar vitaminas, también lo hacen. Las ¿ya? cremitas. Las cremas, todo ese tipo de cosas. Y también en esta edad igual es importante que lo hagan, o sea, no dejarse estar ahí, morirse ahí, porque son años que les van a quedar de vida. Antes la esperanza de vida hasta los 52, hace millones de años atrás, ahora cerca de los 95, entonces son muchos años los que Muchos todavía años. le quedan. Entre los 60 y los 95 hay una vida entera. Entera. Importante entonces a protegerse, a cuidarse. Las ITS no son exclusividad de personas jóvenes, las personas mayores también las Sí. pueden contraer. Están en aumento. Están en aumento, vaya Sí. que complicado. Sí. Y por supuesto a consultar con su especialista. Exactamente, sí. Y para vivir una sexualidad plena, que ahí no hay nada de malo tener placer. Ya, siempre ahí con la sanidad mental ahí por delante. Gracias, verdad. Carito. Ay, saludo. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, pero claro que sí. A mi hijo Antonio, que está en la casa, acostado, que se levante, por favor. ¡Te envidio, Antonio! ¡Levántate, Antonio! Antonio, ya te dijeron ya, levántate. Levántate, Pero está de Antonio, vacaciones, ¿no? anda. Ah, para que sea levantar, Carito, déjelo que se apille, son las 10:22, yo te diría que como a las 11:30 recién empieza ya a picanearlo para que se levante. Levántate en la cama, Antonio. Gracias, Carito. Nos vemos en la próxima. 10 de la mañana con 22 minutos. Y tal vez Antonio está disfrutando de un verano entretenido, sí, porque